tardes a todas y a todos. Vamos a empezar un acto importante, sobre todo por lo oportuno del acto, tras los acontecimientos del domingo y sobre todo también los movimientos globales que hay de la ultraderecha. Lo último acontecimiento brutal fue el de Brasil, y este es un acto que, bajo el título de está escrito por Enrique del Teso, que yo creo que ya muchos los conocéis por sus artículos de La Voz de Asturias todos los sábados, pero bueno, tiene dos ensayos que yo creo que son, bueno, al final es uno solo, pero bueno, yo tengo los dos y os los recomiendo. El primero es Más que palabras, la izquierda, los discursos y los relatos. Y el segundo es el que vamos a presentar hoy y el que se va a hablar, ¿no? La propaganda de la ultraderecha y cómo tratar con ella, ¿no? Bueno, Enrique del Teso, como sabéis, es un profesor de lingüística de la Universidad de Oviedo y su fundamentalmente tema en este ensayo es explicar muy pedagógicamente y muy sencillamente el tema de los peligros que tenemos con determinados lenguajes de la ultraderecha y la derecha. Entonces, nos da un realmente aviso de lo que, para que estemos atentos, de que lo que aparentemente no tiene ningún tipo de importancia desde el punto de vista del lenguaje, pues sí la tiene, ¿no? Y cuando no hay una hegemonía de un lenguaje más o menos democrático, científico y demás, corremos el peligro de que haya la hegemonía de otro lenguaje que puede ser, digamos, que nos retroceda a situaciones que no nos gustaría retroceder ya, ¿no? Porque no estamos en época de esos experimentos, ¿no? Bien, y además dice que efectivamente, y termino con esto porque ya está aquí la mesa que tiene que hacer lo demás, que cada diputado que gane la ultraderecha, pues supone que va a haber cada vez que se dé un voto a la ultraderecha, una mujer será maltratada, un homosexual agredido, un grupo racial señalado y los servicios públicos degradados, ¿no? Bueno, con esto yo sencillamente le doy la palabra ya a Ladino y en la mesa están Ricardo Labra, que va a hacer la glosa del ensayo, y Aladino, que va a presentar por cauce el acto. También tengo que decir que por parte de la universidad, hoy Pilar García Cuetos, que le gustaría estar aquí, está en Italia, no puede estar, y la directora tenía otro problema de agenda y demás. La ausencia del ayuntamiento no lo explico porque no me dijeron por qué no están aquí. Pero bueno, nada, no hay ningún tipo de problema, la mesa es lo suficientemente, digamos, importante y demás, y sobre todo el protagonista, Enrique del Teso, que tienes. Cuando quieras, Adín. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo más bien creo que tengo que asumir el papel de, en el coloquio o el debate, la moderación, porque la presentación en un sentido estricto y con conocimientos específicos la hace Ricardo Labra. Enrique ya fue presentado aquí a propósito del primer ensayo, esa primera parte de estos análisis tan certeros, bajo mi punto de vista, que hace Enrique. Creo que me había correspondido a mí hacer esa presentación también. Entonces no sé muy bien qué es lo que yo puedo decir, porque además a través de Cauce ya hay una referencia a tu tarea docente, tu tarea de investigación. Se te ha hecho una entrevista muy precisa y muy clara en La Nueva España, y ahí escribió una columna, un artículo, Ricardo, así que todos estamos en buenas condiciones, es decir, todos deberíamos de conocerte suficientemente bien sin ninguna presentación.
Ahora bien, ya que se me colocó aquí, voy a decir algo. A ver si acierto y también a ver si soy breve. Y es algo sobre ti. Parece que tiene que ser. Porque en principio puede resultar un tanto extraño que un profesor de lingüística, y voy a decirlo así, muy llanamente, se dedique a la teoría política. Pero yo creo que no, y leyendo un libro es fácil llegar a esa conclusión. Yo creo que no, porque además te conozco desde hace años, por haber sido colegas en la universidad, pero es que tu formación es la adecuada para hablar, para plantear las tesis que estás planteando en estos ensayos. Porque independientemente del ejercicio de tu profesión, en lo que es el léxico, la sintaxis, que a mí me encanta lo que haces, ya lo dije en ocasiones anteriores, está tu posición respecto de la palabra y más allá del significado, la interpretación, el mensaje, cómo se hacen los mensajes, cómo se captan, qué es lo que se quiere que se capte, y por tanto tu especialidad y tus conocimientos de carácter general son suficientemente declaratorios para que hagas esto y lo hagas con mucha solvencia. Por tanto, en tu tarea está la del profesional de la lengua y ese ejercicio profesional te da capacidad suficiente para entrar en este ámbito que en principio parece exclusivamente político, pero que es lingüístico, o si se quiere, psicolingüístico, porque lo principal es el significado de las palabras y cómo se manejan esos significados. Y cómo este manejo nos lleva a hablar de lo que es históricamente la propaganda y la manipulación y la demagogia. Yo creo que nadie mejor que tú puede hacer esos análisis y llevarnos a las conclusiones y darnos instrucciones y que no caigamos en lo que los propagandistas, los manipuladores quieren y pretenden. Pero quiero poner también de manifiesto el ejercicio que haces como profesor universitario del planteamiento didáctico. ¿Cómo enseñas todo esto? ¿Con qué claridad? Bueno, ahí yo creo que sigues planteamientos clásicos. Conocemos bastantes a un estudioso de la didáctica y de la pedagogía que ha colaborado durante bastante tiempo en El País, de apellido Sacristán. Tú conocerás bien a Sacristán y sus estudios. Este hombre ya planteaba cómo la didáctica es, además de una técnica, es un arte, y iba al mundo clásico, al mundo griego, y a los primeros filósofos que hablan de estas cosas y hacen planteamientos de esta naturaleza. Es una maravilla ese método que tienes para exponernos, para aclararnos, con ese manejo de la didáctica que muchas veces, o casi siempre, supone el recurso al ejemplo. Y en tu discurso hay casi siempre al comienzo un ejemplo que pone también de manifiesto, porque son ejemplos variadísimos, relacionados con la ciencia, el arte, el cine. Bueno, el cine es arte, no solo la literatura. Pones el ejemplo al principio y vuelves a sacarlo como si fuera una linterna cuando entras en la parte más densa de tu discurso, de tus planteamientos. El ejemplo está ahí otra vez, iluminando, y al final, a modo de conclusión, vuelve casi siempre a aparecer el ejemplo. Es, por tanto, un planteamiento el tuyo admirable porque resulta extraordinariamente comprensible, porque utiliza siempre
quieras que no, no si te lo propones, pero quizá por tu ejercicio profesional, la cuestión didáctica siempre está presente, siempre. Por ejemplo, dentro de este estudio, en la página 57 hace referencia a una película, Atrapados en el tiempo. Qué ejemplo tan maravilloso para lo que estás planteando en el libro, porque hay dos personajes, Phil y Rita. Phil es muy hábil, quiere controlar a Rita. Si visteis la película, ¿no? Y hay ahí un ejercicio permanente de control, sirviéndole aquello que ella espera, que ella desea, aquello que le gusta, para al final, a través de esas artimañas, aunque ella no es tonta, pues al final cae en sus planteamientos y en su red, la pesca, digamos, ¿no? Qué bien vuelves al ejemplo una y otra vez, cada vez que profundizas en esto y hablas de Facebook. La manipulación no solo de la derecha y de la extrema derecha, el riesgo de las nuevas tecnologías, y las nuevas tecnologías de la comunicación lo tenemos ahí, nos conocen, ya saben cuáles son nuestras preferencias, nos manipulan y al final imponen sus criterios. Y no es que seamos tontos, pero la publicidad tiene, por eso se paga lo que se paga, por hacer publicidad, tiene sus efectos, sus consecuencias que siempre van en la misma dirección, a favor de quien realiza la propaganda. Y aquí la misma película y el mismo ejemplo sirve también para ponernos de manifiesto la manipulación que está haciendo la extrema derecha y en todo el mundo, al menos occidental, no solo en Europa, como sabéis, en América. ¿Y cómo tenemos que hacer frente a todo esto? La parte quizá más sustantiva del libro se dedica precisamente a eso, a otra metodología. Cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que reaccionar frente a esta habilidad manipuladora que tiene la extrema derecha, que por otra parte controla muy bien las nuevas tecnologías de la comunicación. Trump no hubiera sido nada sin Twitter, pongamos por caso, ¿no? Así que, bueno, no hablo del libro, pero sí, pero sí poniendo de manifiesto esas características que tienen, que, y vuelvo a tu ejemplo, que a mí me atrapan. Es decir, que al menos conmigo te sigo y tiene su impacto lo que dices, lo que planteas y cómo lo planteas. Y nada más por mi parte. Vamos a apagar aquí un poco esto, por si acaso me pierdo. Bueno, buenas noches. Y nada, estoy aquí encantado. Casi somos el equipo habitual porque ya coincidimos muchas veces y la verdad es que para mí es siempre muy, muy agradable, muy grato el estar aquí en compañía de Aladino y en este caso pues presentando este extraordinario ensayo de Enrique del Teso. Algo pasa, o sea, que algo nos pasa, lo sabemos todos. Y en realidad hay muchísimos estudiosos al respecto, ¿no? que analizan o tratan de analizar lo que nos ocurre, lo que nos sucede. Enrique del Teso, yo ayer en el artículo que escribí para La Nueva España, pues puso una alegoría. Él pone ejemplos cinematográficos y yo, pues lógicamente eso se los dejo para que los exponga aquí, que son muy didácticos. Pero yo creo que lo que expresa un poco lo que nos pasa es esa hidra, ¿no? Es que es un monstruo del inframundo, policéfalo,
y venenoso, ¿no? Y en realidad yo creo que eso representa muy bien lo que son los bulos expandidos y no hay manera de cortarlos, ¿no? Y en realidad es un esfuerzo pues hercúleo, ¿no? Es un Hércules intelectual el plantear lo que nos pasa y ver qué antídotos se pueden tomar. Yo, siguiendo el ejemplo en los trabajos de Heracles, el segundo es el de acabar con la hidra de Lerna, y el otro es el quinto, es el limpiar de excrementos los establos de agujías, ¿no? Es decir, quitar toda la mierda que acumularon allí los animales. Y son dos trabajos que invalidaron a Hércules, a Heracles, porque no los pudo hacer solos. Tuvo que contar con ayuda. Y entonces esto es importante porque esto es un manual de instrucciones, pero es una caja de herramientas también para que nosotros podamos afrontar esta toxicidad ambiental. Pero porque aquí hay mucha teoría en este libro. O sea, eso es un libro instrumental, la teoría no se ve, pero hay como sustrato, hay mucha teoría, hay mucha ciencia social. La lingüista pasa al territorio de las ciencias sociales, de la sociología y de la antropología. Entonces, ¿qué nos pasa? Esto ya hace casi 50 años que están dando señales todos los teóricos. Mirar, en el año 83, aquí en España ya había paro, ya conocíamos ya lo que era el paro. Y hubo un ensayista, que es Luis Racionero, que escribió Del paro al ocio. Y claro, Luis era un optimista. Y entonces él plantaba el mundo como que los avances tecnológicos nos iban a liberar y entonces todos los humanos, todas las personas, íbamos a vivir del trabajo de las máquinas y íbamos a ser todos artistas o íbamos a dedicarnos al ocio creativo. Y llega a decir en ese ensayo que Unamuno casi tenía razón cuando decía que inventen ellos, porque inventen los nórdicos y así nosotros les enseñamos, como mediterráneos y meridionales, a la práctica del ocio, ¿no? Entonces, esa es una idea que se da todavía en muchísima gente cuando tienen esa fe en las tecnologías, pero vemos que los robots no nos pagan impuestos. Pero claro, Luis Racionero, yo creo que no había leído lo que ya en el año 75, el ensayo del 83, dice Robert Penn Warren, que es un autor, es un escritor, lingüista, profesor universitario también, que es del New Criticism, de la nueva crítica. Y tiene un ensayo que tituló Democracia y poesía. Entonces él plantea un mundo futuro, un poco distópico en el sentido de que las tecnologías lógicamente iban a prescindir de muchísimos trabajadores, pero el trabajo siempre iba a existir y lo iba a controlar una élite. Entonces el problema estaba en los que no tenían trabajo y esos se iban a controlar a base de policía y espectáculos. Ese es ese hecho. Tanto Racionero como Penn Warren, bueno, pues tocaron dianas porque, por ejemplo, aquí se ve que cada vez hay más poetas, más pintores, más cineastas, más que todo el mundo es creativo en teoría, ¿no? Entonces, en ese mismo año, en el año 75, aparece un artículo fundamental, que es Vigilar y castigar, que es de Foucault. Y entonces Foucault dice, no estamos en la sociedad del espectáculo, estamos en la sociedad de la vigilancia. Porque claro, él utiliza la técnica del panóptico. El panóptico es una estructura
que ideó un filósofo utilitarista inglés del siglo XVIII, que es Jeremías, pero bueno, es Jeremy Bentham. Y entonces el panóptico es una estructura que el vigilante ve todo lo que hacen los demás, pero los demás no ven al vigilante. Y entonces eso es una manera de que el poder esté actuando sobre los vigilados, ¿no? Sin utilizar ninguna coerción, ninguna fuerza. Es una traslación del ojo de Dios. Y entonces todas las cárceles, hasta esta fecha, se hacen con esa arquitectura, con la arquitectura panóptica. Y ahora llega Enrique del Teso y nos dice que no estamos en la sociedad de la vigilante, que ya hay un paso. Y hay un paso más allá. Es decir, es una sociedad totalmente atomizada y totalmente enfrentada y dominada desde dentro. Pero claro, ¿cómo se puede llamar a este tipo de sociedad? A mí se me ocurre, porque volviendo otra vez a la mitología, sabemos que Prometeo fue el que robó el fuego de los dioses, el que trajo los oficios y las artes a la tierra. Significa el que piensa antes, el que ve el futuro antes, ¿no? Pero tiene un hermano que se llama Epimeteo, y es el que piensa después, y es el que le regalan Pandora y se destapa la caja de Pandora y salen todos los males. Yo creo que vivimos en una sociedad epimeteica, que es lo que nos está pasando ahora. Pero hay más cosas, más cruces, porque claro, ¿qué pasa con el neoliberalismo y con todas estas propagandas de la ultraderecha? Pues Polanyi ya estudió los sistemas en los que se basan las estructuras sociales. Y son, en realidad, tres. Uno es la reciprocidad, que la reciprocidad fue la que nos aseguró el éxito hasta llegar aquí. Es decir, las tribus lo comparten todo. Y de ahí salen todas las teorías humanitarias de la reciprocidad. Salen también los dones de Maus, el don de dar, el don de recibir y el don de devolver. Aquí tenemos un ejemplo, alguien que sale de un barrio obrero, que se forma y luego lo devuelve a su sociedad. Eso lo tenemos muy metido. Está también la redistribución, que son las sociedades que redistribuyen. Y está el intercambio, que es el mercado, y llegó a este sistema. Y eso es lo que aglutina la estructura social. ¿Qué está haciendo el neocapitalismo hoy en día? Está eliminando la reciprocidad y la redistribución, o por lo menos la está acortando. Y eso es lo que quiebra todas estas líneas, y es, en mi opinión, por lo que viene toda esta estrategia bien programada y dirigida de colocarnos ese software externo para controlarnos, no solo para vernos y controlarnos por lo que hacemos, que vivimos en una sociedad panóptica también, sino también para, a través de las emociones, dirigirnos por nuestras ciegas pulsiones, ¿no? Entonces, este es el interés de este libro. Yo aquí veo mucho Foucault, mucho Pierre Bourdieu. Veo a un sistema. Tiene su lenguaje propio, no utiliza, por ejemplo, los campos o hábitos de Bourdieu, porque va más directo. Pero es un pensamiento sólido, y yo creo que estamos asistiendo a un pensador de muchos quilates y de muchísima relevancia. Y este es un ensayo muy importante. Yo el inconveniente que veo
Es que, como dice Enrique del Teso, esto es cuestión de dinero y de hacer caso a los investigadores y a los profesionales, ¿no? Y claro, eso es una ventaja muy grande por parte de los que tienen pues el control precisamente de estas tecnologías, y cada vez son menos democráticas. Y bueno, Enrique del Teso es yo creo que aquí tiene muchísimos seguidores, y va a ser un placer pues el escucharle, y a partir pues del libro de él seguro que aparecerá un debate también pues muy interesante. Así que muchísimas gracias. Bueno, buenas noches. Pues, ¿qué puedo decir? Nada, un gusto estar en esta mesa. Me sonrojo de haber oído a Aladino y haber oído a Ricardo. Les agradezco muchísimo lo que acaban de decir y el tiempo que me dedicaron. Y os agradezco que estéis un día así tan hostil climatológicamente aquí. Bueno, vamos a ver, yendo al libro que se presenta, yo este libro, en contraste con el anterior, con el que ciertamente hace secuencia hasta cierto punto, este libro intenté que estuviera muy cerca de lo que sería la pura acción, que fueran, como acaba de decir Ricardo, parte manual de instrucciones, parte herramienta para actuar, no tanto, sí para entender, pero sin entrar en los fundamentos que distraigan. Es más, por eso el título es tan arrogante, esto de cómo tratar con la propaganda de ultraderecha, como ofreciendo una serie de claves, porque quiero que se entienda así. ¿Qué es lo que está pasando con la ultraderecha? La ultraderecha, hay algunas cosas que creo que entendemos todos. Uno, la mayoría de la gente repugna a la ultraderecha. Dos, la ultraderecha está creciendo. Tres, no está usando ni la fuerza ni la intimidación. Está creciendo con el apoyo de la gente. Por lo tanto, está creciendo gracias a la propaganda, gracias a la comunicación. No hay grupos paramilitares persiguiendo sindicalistas. No hay asesinatos. La guerra es de propaganda. La izquierda tiende a pensar que la comunicación es la cáscara de la política, vender la moto, el marketing. Y no es eso. Y en este caso, además, la guerra es la comunicación. No hay otra. De momento, al menos, no hay otra. Y además, la comunicación, me gusta que la gente entienda que la primera señal de respeto que se da a alguien es hacerle sentir que se le está hablando a él. Si se le habla a un agricultor de Segovia de sexualidad no binaria, puede entenderte perfectamente, pero sabe que no es el que está en el radar, del que está hablando así. ¿Eso quiere decir que no hay que hablar de eso? Sí, pero habla para él, no lo hables así, no hables para universitarios. ¿Por qué está siendo tan eficaz la ultraderecha? Que son muy listos, son más listos que los que no son de ultraderecha. Yo, simplificando mucho, creo que hay como dos picos. Uno fue Bush hijo y otro fue Trump. ¿Dos picos de qué? Yo creo que la existencia del Imperio Soviético, de la Unión Soviética, afectaba mucho a cómo era Occidente. Porque Occidente tenía que justificarse frente a un imperio, que era el soviético. Y además ese imperio podía hacer viable cualquier revolución que le conviniera. Ese imperio desaparece. Y además de desaparecer ese imperio, la tecnología hace posible la globalización y la deslocalización. En los años 80, ¿cuánto tiempo tardaría Arcelor en desmantelar lo que era Ensidesa y llevárselo para otro país? Pues me imagino que mucho y con muchos costes. Ahora se hace con la pantalla del ordenador muy rápida, todo esto. Entonces, ¿qué ocurre? Con la tecnología que permite que ya no entre mucha gente a la vez con un mono a la misma hora en el mismo sitio. Sin el fantasma soviético, el neoliberalismo se desbocó y llegó a su culmen con el programa de los neocon con Bush hijo. Pero luego vino otra cosa distinta que no es la misma, es un añadido pero no es el mismo. Yo no me acuerdo si era con Roberto Pato o con el Aruna España, con quien comentaba que no tengo muy claro a quién votó realmente Bush. Yo creo que votó a Hillary Clinton. Porque lo de la ultraderecha es otro juego añadido. ¿Por qué los ricos financian tanto? Porque a lo que vamos es que son tan buenos, comunicativamente hablando, porque tienen lo importante, que es dinero para ello. ¿Por qué los ricos de repente financian esta brutalidad? ¿No les valía ya con el neoliberalismo salvaje?
Es que yo creo que en nuestras sociedades está pasando más cosas que la cuestión de la igualdad y de desigualdad. Y es que las sociedades se están haciendo confusas, no son homogéneas racialmente. Hay gente venida de muchos sitios, no tienen la misma historia y la misma memoria. Hay muchas religiones. De repente los avances de los derechos de la mujer subvirtieron completamente marcos productivos y marcos familiares. De repente homosexuales se casan. Hay mucha perturbación y no quieren un poco de claridad. No quieren zombies, quieren una sociedad clara. Entonces, antes pronunció la palabra, creo que frontera, Ricardo, y esta es la cuestión: a vigilar fronteras, a separar hombre, mujer, blancos, no blancos, españoles, no españoles, poner claridad, excluir, que es lo que está en el corazón de la ultraderecha. ¿Y qué ocurre? Que están muy financiados, sobre todo a través del inframundo fundamentalista religioso. Detrás de Trump, detrás de Bolsonaro, siempre hay grupos fundamentalistas. Aquí sabéis que entra mucho dinero en neos, en ateoir, en abogados cristianos. Por ahí es por donde entra por ahí es donde entra todo esto. Y esto es importante entenderlo por dos razones. Porque no hay que subestimar cuál es el problema que tenemos delante. No es que no se pueda afrontar. No es que como tengan dinero, ¿qué voy a hacer yo? Sí se puede. Sí se puede, claro, si tienes en cuenta el monstruo que tienes delante, y que tienes un monstruo comunicativo muy engrasado y muy financiado. No estás ante las capacidades retóricas de Abascal. Estás ante un discurso internacional que está elaborado examinando con mucho cuidado cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestros momentos. Y luego es importante tener en cuenta esto porque hay algo que a la izquierda le encanta, que es que la culpa la tenga otro izquierdista. Porque aquí sabemos que la izquierda, pues digamos que no estuvo a la altura de las circunstancias hace mucho tiempo. Entonces, claro, apetece decir es que los sindicatos están como en los años 70, sin evolucionar. Es que los putos veganos, es que las feministas, es que el otro. O sea, cada uno tiene su enemigo. Y parece que la culpa de lo que está pasando la tiene ese otro izquierdista que está distrayendo, que no está haciendo lo que tiene que hacer. No, la cuestión viene del 1% más rico. Y eso es lo que hay que tener delante. Y la izquierda, y en general yo diría que los demócratas, no pueden comunicar, hablar en público de una manera, vamos a decir, espontánea. Tienen que tener unas pautas para entender esto. Entonces, hay como dos grandes bloques en el libro. En uno intento explicar en qué consiste, cómo es esta propaganda ultraderechista, y en otro cómo se puede afrontar, con el doble propósito de dar pistas de cómo se puede afrontar y de señalar que se puede afrontar. Quiero decir que habrá más cosas que no se me vayan a ocurrir a mí y que se pueden hacer. ¿Por qué es importante lo primero? Lo primero es importante porque la gente está perpleja, incluso paralizada. No se entiende cómo es posible que alguien crea estos bulos. ¿Cómo se puede dar crédito a un personaje que dice tal y cual cosa? Que es la misma ingenuidad que de decir cómo se puede creer que por echar este desodorante vas a ligar más. Es la misma perplejidad. Pero a la policía ya estamos acostumbrados, ya sabemos que explota ciertas debilidades. Y la ultraderecha explota otras. ¿Saben cuáles son? Decía Ladino hace un momento que solamente es un ejemplo porque tenemos una intuición de cómo funciona nuestra cabeza muy equivocada. Decía que pongo ejemplos. Es que a nosotros, ¿qué nos mueve más? ¿Qué afecta más a nuestra conducta? Lo más racional o lo menos racional. Cuanto más esfuerzo cognitivo requiera algo que yo diga, menos va a afectar a tu conducta. Entonces, ¿cómo podría yo decir? Una vez les ponía a los alumnos este ejemplo. ¿Cómo podría yo decir en Tennessee, que están convencidos de que la pena de muerte pues, es necesaria y que el Estado tiene que ser fuerte ante la delincuencia, cómo les puedo decir que la pena de muerte es una cosa mala? No se puede empezar por lo general, que es lo que requiere esfuerzo cognitivo. Si te pongo una escena vivencial, digo, tú imagínate dos niños de 10 años. Uno está maltratando al otro. Yo intervengo, el maltratador viene y me pega una patada en la espinilla. Entonces yo cojo esa silla y se lo estampo en la espalda. Y cuando está en el suelo lo pateo. ¿Qué dirías ante esa escena? Dirías que sí estoy loco. Y si yo te dijera que lo que estaba haciendo ese niño, al final, ¿qué es lo que me vas a decir?
me vas a decir que tú eres mayor, que tú eres fuerte, que no necesitas eso. Y por eso el Estado no mata. No porque sea débil, porque es fuerte, porque puede coger al canalla de las manos y ya empecé la cuestión general. Pero primero, aquello que no hace falta pensar, sino solo presenciar. Podemos pensar, somos tontos, ¿cómo puede ser que por poner un ejemplo me afecte más lo que estás diciendo que por no ponerlo? Bueno, nuestra mente funciona así. Nuestra mente funciona así. Y los que elaboran todos esos discursos saben cómo funciona nuestra mente y saben cómo nos encontramos en este momento. Entonces, lo que intento hacer en la parte esta en la que explico la propaganda, cómo funciona, es primero cuáles son los tópicos que tocan y lo segundo, explicar por qué funcionan. ¿Por qué funciona un bulo? ¿Por qué funciona la desfiguración del progre? ¿Por qué caemos en las provocaciones? El caso del bulo, que a mucha gente le llama la atención. ¿Quién puede creer que de verdad Pablo Iglesias está financiado por Irán? ¿O quién puede creer de verdad que en Cataluña, si los niños no hablan en catalán, no los dejan ir al baño? Entonces, ¿qué es lo que hay que entender de esto? Nuestro cerebro, cuando recibe frases, necesita encajarlas con algo, porque si no se confunde. Lo normal es que encajen con los hechos, y a eso se le llama verdad. Me dices una cosa, dices que está lloviendo, eso encaja con los hechos y eso es verdadero. Entonces parece que cuando alguien dice algo absurdo, lo normal es que mi cerebro lo rechace, pero no es así, porque yo además de tener hechos, tengo emociones y algunas son muy intensas y son muy negativas. Entonces, si te dicen que los niños en Cataluña, si no hablan en catalán, no los dejan ir al baño, aunque eso no tiene hechos con los que encajar, si estás convencido de que los catalanes son unos hijos de puta, esa frase encaja en esa emoción negativa y al cerebro le vale, porque al cerebro le da lo mismo el azúcar que la sacarina. Consume, lo encaja bien y el sujeto lo acepta y lo repite. No evalúa su verdad o falsedad, ni falta que lo hace, pero lo repite. El bulo no funciona porque engañe, funciona porque es viral, porque se repite y porque se reitera. Y el enemigo colabora, porque nosotros vemos ese disparate de Pablo Casado y lo compartimos en la red social. ¿Por qué compartimos eso en la red social? Pues por dos razones muy comprensibles. Una, porque sentimos un pico de empatía con los propios. Yo ponía el ejemplo de si estamos en Yugoslavia, estamos en Croacia, por decir algo, estamos tranquilamente hablando y en la tele croata de repente vemos la playa de Gijón, nos buscaríamos todos con la mirada, porque de repente somos conscientes de compartir una sorpresa y entonces ese mecanismo empático nos hace buscarnos. Y ese mecanismo empático hace que una indignación que me provoca un bulo lo comparta rápidamente con los que piensan como yo. Pero estoy colaborando con el bulo porque lo extiendo. El otro mecanismo es el placer de tener razón. Si para mí Pablo Casado es un bruto, dice eso y eso confirma la razón que tengo y lo pongo en la red social. ¿Veis qué razón tengo? Lo bruto que es este hombre. Y propagamos el bulo. Y el bulo se va extendiendo. Y una ingenuidad que hay es intentar desmontar el bulo con la verdad. Sabemos bien lo que son las 13 rosas. No nos lo va a decir Ortega Smith. Pues entonces, como Ortega Smith miente, pues voy a decir la verdad y con eso paro el bulo. No, lo estás extendiendo. Lo estás extendiendo. Entonces, ¿de qué nos sirve saber cómo funciona el bulo? Nos sirve primero para no estar tan perplejos y saber que eso funciona. ¿Se puede desmontar el bulo? Se puede desmontar. Yo sugiero, la parte en que digo cómo se puede atajar un bulo es nunca entres en el mensaje. Quédate siempre en el portador del mensaje. ¿Quién lo dice? Hay un capítulo titulo que a los fachas les encanta que los insultes, pero odian que los describas. Entonces, describe al que lo dijo. Entonces, cuando el señor en cuestión te dice que a los Mena le dan mucho más dinero que a tu abuela, no hables ni de menas ni de abuelas. Quédate con él, que es facha. Y hay 6 marcos en que hay que ubicarlo siempre. Son clasistas, son racistas, son machistas, son violentos, son negacionistas y son autoritarios. Son 6 y hay que reiterarlos una y otra vez. A los Mena le dan el dinero que no le dan a tu abuela. El odio racial que tenéis los fachas os ciega y os hace decir tonterías. No hablé de Menas, no hablé de abuelas. Hablé de los fachas, de quien habló. Y lo metí en uno de los marcos, que es el marco del racismo. Otras veces lo meteré
en el autoritarismo, otros en otro. Y tiene que ser machacón. No se puede normalizar el debate con la extrema derecha. Yo nunca sugeriría que el debate político fuera así, meterte con el que dijo esto. Pero con la extrema derecha estamos en los límites del sistema. Estamos en los límites del sistema y la barbarie. Y ahí hay que utilizar sistemas de excepción. Esto, como digo, es un ejemplo. Provocación. ¿Cómo funciona la provocación? Porque, claro, la extrema derecha se dio cuenta de cuánto se parece la izquierda a los curas. ¿Cómo nos metemos con un cura cuando nos cae mal? O por lo que sea. Es que es muy fácil. Es muy fácil porque se escandaliza muy fácil. Echas un cagamento y ya parece que se les cae. Pues la izquierda lo mismo. ¿Sabe? La izquierda quiere tanto sus idearios como los curas sus dogmas. Entonces, a un izquierdista le dices una barbaridad machista o racista de golpe y se le caen los anteojos. Entonces, por eso, a diferencia de otros momentos, porque esto no es un simple un remake de fascismos anteriores, evidentemente forman parte de la misma constelación, pero son nuevos y estos son provocadores continuamente. Y la izquierda cae continuamente en las provocaciones. Claro, una provocación, ¿cómo funciona? Si yo salgo ahora en algún sitio visible de este pueblo y me bajo los pantalones, los calzoncillos y empiezo a hacer gestos obscenos, ¿estoy provocando o estoy haciendo el ridículo? ¿De qué depende que esté haciendo una cosa o la otra? Porque al final es lo mismo uno que el otro. Es una correlación de fuerzas. Si tengo conmigo unos muchachotes que dan gritos y jalean lo que estoy haciendo, los demás se sienten agredidos, se sienten desafiados, se paralizan y se escandalizan. Si no tengo ese grupo, los demás se sienten más fuertes que yo, se indignan con lo que estoy haciendo y soy yo el que está haciendo el ridículo. Entonces, no se puede decidir escandalizar. Escandaliza solo el que puede, no el que quiere. Podemos no puede escandalizar ahora mismo. Escandalizó en 2014, provocó en 2014, pero ahora no. El PSOE no puede escandalizar. Ahora quien escandaliza, quien provoca es la ultraderecha. Claro, ¿qué ocurre con la provocación? La provocación es un desafío. Es un desafío que provoca una respuesta en la gente. La provocación hace que los provocadores tomen conciencia de grupo, se fortalezcan como grupo, parezcan más de los que son. Y además, en parte paraliza al enemigo y en parte los saca de sus casillas. Es decir, abandona lo que iba a hacer para dar réplica a eso que está diciendo este animal. Y entonces empieza a culebrear por ahí. Por eso utilizan la provocación continuamente y ellos pueden. Y la provocación tiene otra vertiente útil para ellos y es que enlaza muy bien en la juventud. Enlazó con Podemos y enlaza ahora con Vox porque la provocación es energética, es divertida, es frentista y entonces todo esto engancha fácilmente con la juventud, que muchas veces no sabe ni de qué va. En Madrid compartí mesa con Johnny Adelson y me decía que en Estados Unidos Bernie Sanders tenía muchos seguidores muy jóvenes. ¿Pero por qué? Porque Bernie Sanders decía algo que en Estados Unidos es tabú. Se dice de sí mismo que es socialista. La palabra socialismo en Estados Unidos es una palabra maldita, no se puede decir tal cosa. Entonces, claro, cuando Bernie Sanders dice eso, provoca estupefacción en mucha gente y eso atrae a los jóvenes. No saben lo que es el socialismo, pero saben que es punk decir socialismo. Y entonces lo dicen y por eso Vox está teniendo cierta penetración. Cuidado que con los jóvenes está teniendo también mucha penetración el ecologismo y el feminismo. Es decir, no responden solo a la provocación, pero por ahí engancha. ¿Qué tienes que hacer con la provocación? La provocación se basa en la sorpresa. Entonces, siempre, cualquier cosa que diga, o sea, un orador público, un periodista, un comunicador, tiene siempre que dar por hecho lo que está viendo. El mensaje siempre es: estáis más vistos que el TVO. Cuando dicen una barbaridad ahora, si hubo un atentado, decir que es que el Islam es así, se les financia y por eso están matando aquí. La respuesta no tiene que hablar del Islam. Primero, nada de sorpresas. Tienes que decir, sí, evidentemente, siempre fuisteis así, estáis ya muy vistos y vuestro racismo es visceral. Nunca exteriorizar. Aunque estés sorprendido, aunque estés escandalizado, no lo demuestras. Es decir, de lo que se trata es, como digo, de ir diciendo qué píldoras usan ellos, qué contrapíldoras tenemos que usar nosotros.
Ellos están teniendo un éxito parcial con las clases populares. No consiguen el voto de las clases populares. En todas partes, los votos a Vox se concentran en los barrios ricos. Pero sí están consiguiendo algo que importa mucho, y es que la gente vea, digamos, los humildes, no sé si la palabra odio es muy fuerte, pero bueno, que odien a la izquierda. Que les parezca que el izquierdista que quiere subir el salario mínimo interprofesional les parezca un farsante y les parezca un hipócrita, que no tiene nada que ver con ellos. No votarán a Vox, pero bloquean que el izquierdista consiga llegar a donde tenga que llegar. En Italia hubo una abstención muy llamativa en un país donde los porcentajes de participación son siempre altísimos. Y además hubo más votos de izquierda que de derecha, y está gobernando Meloni. Es decir, entre los que no fueron y entre los que sí fueron pero no se entendieron entre sí, está Meloni en la presidencia del gobierno. ¿Cómo desfiguran al izquierdista? Porque ellos no suelen combatir las ideas de la izquierda, suelen combatir a los izquierdistas. No se trata de decir si es bueno que la enseñanza sea pública o si tiene que haber una sanidad pública o no. Lo que se trata es de lo farsantes que son estos que dicen de la sanidad pública. ¿Quiénes son estos que te dicen que tienes que tener sanidad pública, educación pública? Pues son progres que viven mucho mejor que tú, que están estudiados y se creen mejores que tú, que te miran por encima del hombro, que en realidad no saben nada de ti, no tienen nada que ver contigo, que para ellos es muy fácil decir coches eléctricos, claro, ellos pueden pagarlos, sus coches eléctricos. Tú y yo sabemos lo que nos cuesta un coche. Si tiene 14 años nuestro coche es porque no podemos comprar otro. Desfiguran de esa manera al izquierdista para amordazar el mensaje que puedan indicar. ¿Qué tiene que hacer el izquierdista? Pues no cumplir ese tópico. Y a veces pues las cosas son un poco paradójicas. Hay dos cosas que tiene que tener en cuenta siempre cualquier persona progresista cuando hable con cualquiera. La primera es no ser altivo, y para no ser altivo, sé egoísta. Si no eres egoísta, parece que estás dando lecciones. Y segunda, lo que dice Iván Redondo, no busques el centro que no existe, lleva al centro tu causa. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir lo primero? Lo primero es que el principio que quieras expresar, exprésalo como parte concernida e interesada y perjudicada en lo que estás diciendo. Porque si tú hablas del ecologismo, yo en el libro pongo el caso de las bicicletas, porque vivo en una ciudad donde empieza a haber muchas bicicletas, en Gijón, y donde hay mucho cascarrabia con las bicicletas, porque tantas bicicletas no respetan los semáforos, siempre atravesados. Si tú dices que las bicicletas hacen más limpias las ciudades, más sostenibles, y dices que son buenas para la salud, parece que estás diciendo algo por el bien de todos, y es verdad, esa es tu intención. Pero como no estás metiendo nada de egoísmo, eres presa fácil. El otro puede decir, dice, sí, claro, los tontos que no entendemos todo eso, porque en fin, algún día seremos todos como vosotros, que sois los más avanzados de la humanidad. Bueno, los tontos que no entendemos eso, solo queremos salir a dar una vuelta y que ningún chupiguay en bici nos pise los pies. Y va a convencer él y no nosotros. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que meterte como parte interesada en el asunto. Yo recuerdo en el libro que zanjamos muchas discusiones con la pregunta de ¿y a ti qué te importa? Si yo hago una observación a la ropa que lleva Labra y me explica por qué lleva esa ropa y yo sigo insistiendo, y llega un momento que se molesta, me diría ¿y a ti qué te importa? ¿Y eso qué quiere decir? Si no estás legítimamente concernido, lo que estás haciendo es espurio. Entonces tiene que ser algo que te importe. Entonces el discurso suena distinto si yo digo sí, voy en bicicleta, pero la mayor parte del tiempo voy a pie. Y hubo un tiempo en que iba a pie tirando de un carrito con un bebé dentro, y otro tiempo en que iba a pie tirando de las 6 ruedas de mi padre. Y me acuerdo de que pasaban bicicletas y molestaban, pero no era para tanto. No era para tanto. Y ahora sí puedes decir, y mira, ahora las ciudades son más limpias y demás. Pero ya me metí yo, ya metí a mi padre, ya no estoy dando lecciones. Entonces, quiero decir, son cosas de este tipo. ¿Qué es esto de llevar el centro a tu causa? Es que ocurre algo en la izquierda que es inevitable y que debe ocurrir. La izquierda siempre, históricamente, tuvo algo de vanguardia. Quiero decir, ¿quién
¿Quién pugnó porque el matrimonio no tuviera que ser necesariamente eclesiástico? Lógicamente la izquierda. ¿Quién pugnó porque no se considerasen los homosexuales subhumanos? Lógicamente la izquierda. Y todo esto choca muchas veces no con la mala fe, sino con ciertas inercias. Entonces la ultraderecha aprovecha muy bien esos choques culturales y la izquierda tiene que ser consciente de ello. Por eso ponía antes el ejemplo de transsexualidades no binarias y demás. Tienes siempre que llevar la expresión de sentido común básico a tu causa. ¿Cómo puedo yo defender en Castilla Profunda, con todo el respeto para Castilla Profunda, una ley trans? No entro en la ley trans actual, que no es el debate que quiero abrir, pero ¿cómo puedo hablarles de que se trate esta gente con todos los derechos? No puedo entrar en esa cuestión. Se trata de decir algo más sencillo. Cuando se aprobó la ley en que permite casarse los homosexuales, en tu casa y en la mía pasó lo mismo. Nada en absoluto. No nos pasó nada. Estas son leyes que permiten que la gente viva como quiera sin meterse con los demás. La ley de los homosexuales y ahora de los trans. Y esto que acabo de decir es de centro. Vive como quieras sin molestar a los demás. Es una idea de centro, es una idea de sentido común. Llévala a tu causa. No te expreses con lengua. Porque además, expresándote así, la otra persona siente que le estás hablando porque es la verdad. Le estás hablando a él. O sea, quiero decir, os pongo estos ejemplos para que transmitiros un poco cómo escribí el libro, cómo quise que el libro fuera. Explicar por qué funciona el mensaje de ultraderecha y cómo se puede hacer que ese mensaje quede desactivado. Lo más importante de todo es la actitud. Quiero decir que la izquierda no es tonta. Que ellos tengan dinero no quiere decir que la izquierda no sepa comunicar. Quiere decir que la izquierda no entiende la importancia de esto, que las palabras anticipan las conductas. ¿Cómo se llega a lo que pasó en el Capitolio o lo que pasó en Brasil? Eso se llega porque hay palabras antes que van forzando los marcos mentales y van haciendo posible y creíble lo que antes era imposible o increíble. Entonces, no es ninguna broma que te estén metiendo ciertas palabras que van... Y luego, además, la ultraderecha hay que tener en cuenta que cuando llega al poder tampoco quiere un golpe de Estado y dejar de convocar elecciones. Víctor Orbán no quiere dejar de convocar elecciones. Ellos quieren un formato democrático. Quieren que la morfología de la democracia sea reconocible. Que haya jueces, que haya prensa, que haya elecciones. De lo que se trata es de que la prensa esté intervenida, de que la separación de poderes no exista y de que la alternancia no pueda ser. Ellos van a tener siempre su demagogia basándose en la intuición equivocada que tiene la gente de sí misma. Quiero decir, si Víctor Orbán dice, si estoy aquí es porque me vota la gente, y tú crees que hacen mal porque tú debes ser más listo que la gente, supongo. Los listos sois vosotros. ¿Crees que la gente se equivoca? Pues la mayoría se equivoca votándome. Vale, pero puede hacer cosas que en una constitución occidental serían ilegales. Pero vamos a ver, aquí ¿quién da la cara a la gente? ¿Yo o los jueces? Soy yo el que da la cara. ¿Quién tiene que tener el poder? Yo, el que da la cara, aquel al que la gente vota. ¿Qué tiene de raro este razonamiento? ¿Por qué este razonamiento es equivocado? Pues hay que explicar a la gente por qué es equivocado. Y de nuevo lo que dice Aladino. Tienes que recurrir a ejemplos que la gente entienda. La gente entienda. ¿Por qué hacemos simulacros de incendios? Quiero decir, en un caso de incendio, ¿qué es lo que hay que hacer? No es bastante sencillo lo que hay que hacer. Es muy denso para que la gente lo entienda. Lo que hay que hacer es mantener la calma y salir en hilera y en orden. No es mucha teoría. ¿Por qué hacemos simulacros? ¿Qué es que somos tontos? No somos tontos. Pero, o sí. Es decir, como individuos no somos tontos, como masa sí. ¿Y qué somos? Individuo o masa. Las dos cosas todos. Y en caso de incendio somos masa. Y la masa no piensa. Y por eso hacemos simulacros. No porque creamos que la gente es tonta. ¿Cómo puede ser que la gente vote masivamente de forma equivocada? Pues porque se puede votar como masa y no como individuo si consigues tener a la gente permanentemente enfadada con una raza, con una minoría o con cosas así. Por eso las democracias no solamente incluyen votaciones, incluyen sistemas de control contra poderes
división de poderes. Una democracia que quede basada en el voto es una tiranía, a pesar de lo que parezca. Y esto es este tipo de cosas hay que transmitirlo y hay que explicarlo para desmontar el juego que ellos quieren tener. Esto también de las minorías, otra idea que, bueno, no era el objeto de este libro, pero sale de vez en cuando y que hay que transmitir. Cuidado con las minorías, porque nunca se persiguió a las minorías para perseguir a las minorías, siempre fue para controlar a las mayorías. El ejemplo paradigmático lo tenéis en las brujas. ¿Por qué había brujas en la Edad Media? Porque así podías acusar de brujería a cualquiera. Las brujas serían pocas. Sabemos que no era ninguna, pero bien, para la época vamos a decir que eran pocas. Pero es igual, si tienes el terror de las brujas, ya puedes acusar de brujería a todos. Si tenemos aquí la maldad comunista, la maldad homosexual, la maldad de la ideología de género, todas estas maldades que son de minorías, ya tenemos los brujos de turno y podemos acusar de social comunista, de destruir a la familia, de destruir la unidad de la nación a cualquiera de los que queramos. Es decir, que los problemas de las minorías, que la gente no crea que no siendo de esa minoría está a salvo, porque esa minoría es la herramienta para controlarte a ti, que es el juego, ¿no? Una última consideración, no sé cómo vamos de tiempo. Un tópico de la ultraderecha es la emoción nacional, y es un tópico peligroso porque además la izquierda en España tiene un discurso totalmente disparatado. En el libro solo puse parte de lo que pienso, por no desviar el tema hacia la cuestión nacional, pero hay que tener en cuenta qué pasa con la exhibición de la bandera. Es de fachas llevar una bandera nacional en la muñeca. Poner una bandera nacional en el balcón, ¿es eso de fachas? Porque a mí intuitivamente me parece que sí. Pero ellos dirían, claro, tú te avergüenzas, esa bandera no es la tuya, yo no me avergüenzo de mi patria. ¿Es esto así como funciona? ¿Qué es lo que tenemos que decir? ¿Por qué alguien pone la bandera de España en el balcón? Pues digámoslo claro, porque odias a muchos compatriotas. Por eso la pones. Tú no pones la bandera nacional como señal de unidad ni de orgullo. Lo pones como señal de odio y no a cualquiera, a tus compatriotas. Entonces, así le tienes que poner. Y tú no la pones porque te guste España, sino porque no te gusta España. Quieres subvertirla. Y en niveles más bajos, es decir, según cuál sea el nivel del debate, porque eres un hortera superlativo. Yo en el libro comparo, porque siempre estos ejemplos hay que tenerlos, ¿no? La emoción nacional se parece mucho a la emoción familiar, en otra dimensión. Y claro, yo digo, tengo un hijo y una hija, y estoy seguro de haber dicho alguna vez en mi vida, siéntate en la mesa como es debido. Pero estoy seguro de no haber dicho nunca, los del TESO se sientan en la mesa como es debido. Porque si dijera esto, no querría más a mi familia, sería una hortera. Y entonces, claro, el que exhibe la bandera y repite el nombre de España, entre otras cosas, es una hortera. Y si la palabra patriotero está en el diccionario, es porque existe la conducta patriotera. No hay una palabra para lo que no hay. Como digo, en el libro no quise meterme demasiado con la izquierda y con la cuestión nacional, porque hay temas que son infecciosos. Hay un físico que se llama Murray Gell-Mann que decía que la teoría del caos, que estaba muy supervendida, todo el mundo estaba pendiente del caos. Y dice, cuando en una conferencia menciono estructuras caóticas, sea de lo que sea la conferencia, luego todo el mundo me felicita por mi estupenda conferencia sobre el caos. Entonces, claro, como metas el tema del nacionalismo mínimamente a fondo, ya va a pasar a ser un libro sobre el nacionalismo. Entonces, por eso no quise. Pero solamente ya que estamos así en tertulia, la izquierda, cuando habla de naciones y de estados plurinacionales, habla con acento extranjero, porque está hablando de una ideología que es impostada. A los nacionalistas les gusta decir que todos somos nacionalistas, pero no es verdad. Todos tenemos patria, pero no todos somos nacionalistas. El nacionalista cree que su nación es una realidad intemporal. El nacionalista, por ejemplo, cree que los árabes invadieron España, porque no acepta que esa cosa llamada España no existía. Y deben creer que los de Atapuerca eran los españoles de hace 200.000 años. No existía tal cosa.
Y los nacionalistas siempre creen que hay algo urgente, inmediato, algo glorioso o algo catastrófico a punto de ocurrir a su patria, y que la gestión pública tiene que subordinarse a eso. El que piensa eso, ese es nacionalista, y los que no pensamos eso, no lo somos. Y para mí la palabra nación pues es como pueblo o gente, son palabras que uso, pero sin intentar que tengan un sentido teórico, porque no soy creyente de ese asunto. Igual que no hablo de la comunión de los santos porque no soy creyente. Pero no sé por qué, en qué momento la izquierda cree que no es debidamente sensible, porque lo digo porque la izquierda de suyo, la izquierda española, no es nacionalista. Pero les debe parecer que es poco delicado, y no sé qué problema hay en reconocer que hay dos territorios en España con problemas de identidad nacional, que son el País Vasco y Cataluña, dos, y ya está. Y que si cuando te dice alguien hay que reconocer que esto es una nación, digo, bueno, es que no soy creyente de ese asunto. Pero claro, el nacionalismo más peligroso, el que más poder tuvo, es el nacionalismo unionista español, que es el que se está ahora moviendo por la Plaza Cibeles y demás. Pero bueno, como digo, no quería entrar a fondo en ese tipo de cosas. Bueno, simplemente, bueno, no sé si conseguí transmitiros un poco el ambiente del libro, y lo importante de esto es que se tome muy en serio la cuestión de la comunicación. No hay políticas bien hechas y mal comunicadas, lo siento, pero el gestor siempre está en un triángulo: gestor, asunto gestionado, gente gestionada. Y si desconectas a la gente de lo que estás haciendo, no lo estás haciendo bien. Y la manera de hacer bien las cosas es darse cuenta de cuando se hacen mal. Para mí, hablar de una política bien hecha y mal comunicada, yo que soy profesor, es como hablar de una clase bien dada pero mal explicada. A mí eso me parece un unicornio, eso no puede ser. Y entonces, como digo, hay que tomarlo en serio, porque esta batalla ahora mismo es una batalla de implantes en el cerebro. Y la capacidad que tienen ahora los grandes grupos de meternos implantes en el cerebro es mucho mayor que nunca. Antes mencionó Facebook. Facebook tiene una cantidad de datos tal que saben de mí más que yo. Es decir, alguien que tenga una película exhaustiva de mi vida, como era aquella de la película aquella de... Ahí se me fue el nombre. Bueno, ¿qué más da? Es el niño ese que lo grabaron desde pequeño. El show de Truman. Vale, si alguien tuviera... Gracias. Si alguien tuviera como Show de Truman una cinta exhaustiva de toda mi vida y se tomase la molestia de verla, claro, tendría que tirarse 60 años viéndola. Sería un poco largo. No sabría tanto de mí como sabe Facebook. Porque no se trata de lo que yo soy, sino de lo que yo soy mezclado con lo de que muchos millones son, y ahí se generan unos patrones que son los que conocen inclinaciones mías que yo desconozco. Entonces todo esto es posible ahora mismo, por eso hay que tomárselo en serio. Y bueno, no sé, preferiría que hubiera un poco de feedback con vosotros y escuchar lo que os apetezca hablar. Bueno. Muchísimas gracias, Enrique, por... Bueno, probablemente este funcione también, ¿no? Pues simplemente quería darte las gracias y, de nuevo, poner en valor tu capacidad pedagógica y los ejemplos, pues ya veis. Si no habéis leído todavía el libro, pues es un recurso que él siempre tiene muy presente y a mano. Y sin más... se concede la palabra a quien quiera hablar. A ver, ¿hay más palabras, hay más peticiones de palabra en este primer turno? Muy bien. Bueno, adelante. Bueno, lo primero, gracias por vuestra exposición de datos, ha sido muy interesante. Quería, ante todo, lo primero, hacer una mención a lo que dijo Ricardo al principio, que me pareció muy interesante, que es... Habló de la importancia de Internet y sobre todo de las citas que hacía de Foucault y de Racionero al principio. Y enlazando con eso, luego justo al final, Enrique, hablaste de la palabra caos, que me iba viniendo en la cabeza, y no quería sacarla precisamente porque en el momento que se saca caos todo el mundo diremos que tu conferencia fue maravillosa, exactamente. Pero sí que una vez dicho eso, que quería enlazar la palabra Internet y el momento actual, el siglo XXI, 23 años después del inicio del siglo XXI,
En esos últimos 20 años, las nuevas tecnologías se presentaron hasta el punto que todos tenemos una en el bolsillo. En el año 2000 todos teníamos un ordenador, o casi todo el mundo tenía que tender a tener un ordenador. Ahora tenemos todos esa fuente de información en el bolsillo, que nos ha llevado en este momento, quería preguntaros si creéis que realmente estamos en un momento caótico, porque yo tengo la sensación de que en este momento que se habla muchísimo del pensamiento crítico, la gente tiene muchísimas herramientas, pero tiene desorientación. Le falta algo, una especie de brújula en la cabeza con la que ordenar esa información que tenemos. Y realmente en el momento del caos en el que estamos ahora es muy difícil tener algo con lo que guiarnos, más que, es decir, en medio del ruido que tenemos, es muy fácil que nos desorientemos. Un compañero de la facultad de Aladino, ya fallecido, Emilio Cartes, nos contaba en cuarto de carrera de Historia que cuando Roma está a punto de ser invadida está a punto de caer Roma en el año 476, el Senado llamaba a los arúspices a que, es decir, estábamos hablando de un pueblo culto, pueblo romano, llamaba a los arúspices, que eran una especie de divinos supersticiosos que, mirando las tripas de los animales, de los pollos matados, podían predecir el futuro y sabían si Odoacro iba a entrar o no. Quiero decir, probablemente estemos en un momento tan caótico, en el momento en que tenemos tantísimo ruido alrededor, en el que el miedo y el ruido nos impiden pensar con claridad. Quería preguntaros ahí en la mesa si estáis de acuerdo que en este momento es un momento caótico, intentando evitar la palabra que decías tú. Y por otro lado, una mínima observación. A esa sensación de caos no mencionamos mucho, aunque está por aquí planeando, la palabra miedo. En este momento el mundo en general tiene miedo. La gente vive con miedo. Y una pequeña observación que quería también valorar si creéis que es la misma, si enlaza con esto. Hablamos de que estamos en una sociedad ansiosa, llena de ansia. Cualquiera que haya tenido un ataque de ansiedad sabe que el rasgo máximo de la ansiedad es el miedo. Y esta sociedad, por analogía, tiene muchísimo miedo. ¿Creéis, sinceramente, que esa mezcla de caos, miedo y ansiedad puede estar también detrás, junto con, lógicamente, el reparto desequitativo, desigualitario de ese dinero, que en el fondo es ese 1% que controla todo? ¿Creéis que todo eso tiene una relación con el momento actual, no solo en la izquierda y en la derecha? Porque yo también tengo la sensación de que la gente que vota ultraderecha, incluso que tiene mucha concienciación de ultraderecha, también tiene miedo. Y es un elemento que muchas veces no creéis que se da por supuesto, que al final, con la cantidad de diversiones que tenemos, enlazando también con el ordenador, lleva a eso. La cantidad de ocio que tenemos, ¿no creéis que esa distracción, ese miedo, ese caos, todo eso retroalimenta esta confusión y al final nos paraliza a la hora de actuar en lo que es un pensamiento crítico? ¿Hay alguien que quiere intervenir también antes de la contestación? Sí. Adelante. No puedes hablar. Ahí. Hola, buenas tardes. Vamos a ver, en primer lugar quiero agradecer, como puede ser de otra manera, a los organizadores del acto y al profesor por la magnífica exposición que acaba de hacer, y que estoy seguro que con la lectura de este libro voy a aprender mucho más de lo que hasta ahora con otras lecturas que ya hice del profesor, pues me vienen enriqueciendo. Ahora bien, dicho lo anterior, vamos a ver, yo he hecho en falta en el análisis que se hace y que creo que va a permitir ver con claridad en qué momento estamos y qué papel juega la extrema derecha, o más bien cómo lo juega. Yo he hecho en falta el marco en el que se está dando esta situación. Es decir, no se habla de un antagonismo de clases, no oigo hablar, al menos con la frecuencia que estimo que sería conveniente, de que la historia la marca la correlación de fuerzas de las clases, ¿no? Y en este caso, ¿qué papel juega? Yo creo que sigue jugando el mismo que históricamente jugó la extrema derecha. ¿Al servicio de quién está? ¿Con qué esa ideología, al final, a quién defiende? ¿Quién la sustenta? ¿Quién la financia? Yo creo que esto es fundamental y no se está tratando, desde mi punto de vista, con la suficiente contundencia. Inevitablemente para el proletariado la democracia es una necesidad política en todo momento, pero para la burguesía la democracia es una necesidad circunstancial y coyuntural. Yo creo que, a fin de cuentas, la clase poderosa, la burguesía, no es una clase democrática y, por tanto, tendríamos que empezar a hablar de qué democracia estamos hablando.
¿De qué democracia estamos hablando? Poniendo el nombre y el apellido. Y desde mi punto de vista, lo que falta es el apellido. Estamos hablando de un sistema de democracia burguesa, estamos hablando de un sistema de democracia liberal. Al final hacía mención Kiko cuando presentaba el acto, en este punto que leo, cada diputado que gane lo pagará una mujer maltratada, cierto. Un homosexual agredido, cierto. Un grupo racial señalado, cierto. Un servicio público degradado, cierto. Y yo agregaría, y un trabajador y una trabajadora explotado y explotada, y un trabajador y una trabajadora esclavizado, y un trabajador y una trabajadora oprimido. Y de esto se habla muy poco. De esto se habla muy poco. Evidentemente, el fascismo ahora, por lo menos de momento, no vamos a ver camisas pardas, ni camisas negras, ni camisas azules. Ahora se visten de traje con corbata y un pañuelín en el bolso. Pero llegado el momento, pudiera suceder. Hitler, no olvidemos, llegó al poder porque ganó unas elecciones y por el error trágico cometido por la izquierda. En 1928 apenas eran 22 diputados. En 1932 ya eran 200 y pico. Y Hildesmuth lo nombró canciller. Van a ser ahora 90 años, muy pronto. Gracias. Vale, empiezo con... Como quieras. Voy a empezar por la segunda para enlazar, porque la respuesta enlaza con la primera. La lucha de clases está ahí siempre. Siempre. Y no es que lo diga yo, lo dicen los ricos. Y los ricos están a brazo partido en esta lucha de clases. Una cosa en la que insisto mucho, vamos a ver, la ideología de la clase del 5% más rico es el neoliberalismo salvaje. Esta es su ideología. Y una cosa en la que insisto, en la ultraderecha, de hecho en el libro lo separo, digo, la ultraderecha es la manifestación más brutal del neoliberalismo, es decir, de la desigualdad máxima. Siempre, hasta tal punto que yo también digo muchas veces que no se debe nunca referir a la ultraderecha como los privilegiados, como ya se hizo en el Parlamento. Son los lameculos de los privilegiados, los perros de los privilegiados. Siempre hay que tener en cuenta, cuando digo clasismo, quiero decir que ellos van a impostar el lenguaje obrero contra las élites, pero esas élites nunca son Florentino Pérez y nunca son Amancio Ortega, nunca es el Banco de Santander. Esas élites son ingenieros, médicos, profesores, gente que gana entre 2 y 4.000 euros al mes, que es mucho más de lo que gana el que está en paro, pero con las élites de verdad no, porque son sus perros. Y por eso insisto, ¿por qué tienen tanto dinero? Tienen tanto dinero porque el 1% más rico los financia. Entonces, la cuestión de pobre-rico yo no la pierdo de vista nunca. La cuestión es por qué los ricos ahora financian. Digamos que en lo que me centro es en lo que la gente entiende peor, que es por qué funciona su propaganda. ¿Por qué los financian los ricos? Los ricos los financian por algo que tiene que ver, y así enlazo con lo que decía anterior. Vivimos en una época caótica, no sé si caótica es muy excesivo, pero inquietante sí. Inquietante sí. ¿Por qué? Porque la gente no entiende lo que está pasando. Cada uno... tú no tienes la sensación de ser una especie de verso suelto, de ser una excepción en una corriente dominante. Todos la tenemos, todos parecemos raros. Por lo que dije antes, la sociedad está muy mezclada. No tenemos no tenemos un esquema mental claro. Las tecnologías multiplican la confusión. No sé qué inglés dijo que lo que Orwell no previó es que las cámaras las íbamos a poner nosotros. Porque nosotros ya con el móvil le damos a Google y a Apple todos nuestros movimientos y todo esto. ¿Qué ocurre? Que está confuso. Dijiste antes que también tenían, porque los ricos son ricos y siempre cuidan su riqueza, pero también les pasa que están inquietos. Por eso no les vale ya Bush, tiene que ser Trump. Por eso quieren claridad, quieren exclusión. Porque esta, no sé si esa angustia, por lo menos esta inquietud difusa, la tiene todo el mundo. ¿Y qué pasa cuando no entiendes las cosas? Cuando no entiendes las cosas, quieres esquemas claros, esquemas que funcionen. ¿Qué nos lleva a ir al homeópata?
Pues que claro, es que si tienes unos granos que no se acaban de quitar, que ningún médico sabe qué es, cuando te llega el homeópata y te hace abracadabra, te da una explicación, te agarras a ella. Esto es muy fácil. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora la ultraderecha te da esquemas fáciles, muy enérgicos, y la gente los asume. Y luego también la ultraderecha aprovecha otra cosa que tiene que ver con esta sensación caótica, que es el convertir la distensión en frescura. ¿Qué es esto de la distensión? No nos encontramos todos, no sé si decir, muy a gusto cuando llegamos a casa y no hay nadie, estamos solos. Eso a lo mejor quieres mucho a la persona con la que vives, pero cuando estás solo, todo el mundo nota como que estamos más en zapatillas. Eso no quiere decir que la tensión latente que hay siempre en toda convivencia sea mala y el otro sea bueno. Creo que cualquiera prefiere una compañía querida que la soledad. Pero igual que esto pasa en casa, pasa en la sociedad. La democracia tiene un conjunto ahí de tensiones. Tienes que respetar a los demás, tienes que ser tolerante, tienes que seguir unas reglas. Y esta democracia se va haciendo cada vez más compleja porque cada vez más gente tiene derechos. Antes no tenía derechos todo el mundo, pero cada vez más gente tiene derechos. Y entonces, ¿qué ocurre? Que suena distendido que de repente alguien te suelte una patada machistona, una patada de que vaya a tomar por culo, que vaya no sé qué, te suena distendido como cuando llegas a casa y estás solo. Y entonces, entre esas distensiones y estos esquemas fáciles para no sentirte tan en el caos, por ahí entran, pero es porque ese 1% más rico, esos que están en una lucha de clases despiadadas, conocen bien, estudian muy bien esa perplejidad de la gente, esta inquietud de la gente y saben por dónde atacarla. Por eso digo que la propaganda de ultraderecha tiene mucho dinero detrás. Y la cuestión al final siempre son pobres y ricos. Eso está claro. Pero es que fíjate, incluso el feminismo es cuestión de pobres y ricos. Es que cuando se incorporó masivamente la mujer al mercado de trabajo, empezó a haber paro. Antes no había paro. Si media humanidad no cuenta, pues no hay paro. Y cuando la mujer deje de sostener 3 generaciones, es decir, entre los 30i y los 50i, muchas mujeres están sosteniendo a sus hijos, a su marido y a sus padres y a veces a sus suegros. Cuando esto no ocurra, pues de repente hay un problema social de dependencia muy grande. Quiero decir que acaba siendo un problema socioeconómico, la incorporación de la mujer. Pero efectivamente me alegra que lo hayas dicho además con tanta pasión, porque se cita mucho, y lo dijo además con mucho cinismo Warren Buffett, el supermillonario, cuando dijo la lucha de clases existe y la estamos ganando. Pero cuidado que Warren Buffett pertenece a una minoría de ricos que está preocupada, está diciendo, cuidado, vale ya de darnos tantos mimos, vale ya de quitarnos tantos impuestos, porque claro, hay una parte de esa élite económica que sabe que cuando la desesperación alcance un punto, al salir de casa tendrás todo el dinero que quieras, pero te vas a encontrar zombies, y zombies hambrientos. Y entonces dice, cuidado, ya sé que no existe Unión Soviética, pero no vayamos tan lejos. Hace poco Isaac Rosa recordaba que en Davos, entre los manifestantes de más impuestos a los ricos, estaban algunos ricos, pero por este motivo, no porque fueran más sensibles que los demás. Dice, cuidado, que no quiero que me estén amenazando ahí abajo en el jardín. Pero bueno, no sé, contesté a tu pregunta. Sí, desde luego sí tienes razón en que a veces cuando focalizamos un tema se desdibuja el tema general, y precisamente con la ultraderecha es muy importante, porque ellos quieren que pensemos en moros y cristianos, y que pensemos en homosexuales, y pensemos en catolicismo. Es mentira, lo que tienen detrás es un sistema de exclusiones, porque a donde van es a lo que proponen todos, que es quitar impuestos, privatizar servicios, por lo tanto eliminar derechos, financiar a la Iglesia, y digamos es el mundo de los ricos. Son los escuderos de los ricos, y esto no debe perderse de vista nunca. De los ricos, independientemente de su nacionalidad. Hombre, claro, es que esa es otra. Antes mencioné la emoción nacional. Cuidado, ellos
el patriotismo que tiene el nacionalismo es simbólico. Se refiere a las banderas y a los himnos y a la palabra. Es inimaginable que un gobierno de ultraderecha, sea Meloni, sea Orbán, le vaya a apretar las tuercas a Amazon o a Apple o a multinacionales así. No. En realidad, ¿qué es lo que quieren realmente los ricos? Los ricos les estorban los estados, porque los estados tienen reglas. Cuando vino aquí Adelson a montar Eurovegas, que felizmente no cuajó en Madrid, pues ¿qué ocurre? Que él llega aquí y dice, aquí se puede fumar, y aquí los contratos laborales son prácticamente inexistentes. Todo eso quebraba las leyes españolas. Acabó no entrando porque ¿qué es eso de ir a un sitio que haya leyes? Ellos no quieren esas leyes por ahí. Entonces, la ultraderecha también quiere la disolución del Estado. El grupo ultraderechista equivalente a Vox en Portugal quiere la desaparición del Ministerio de Educación, no ya de la educación pública, sino quiere que la educación no sea asunto de gobierno, que sea un asunto puramente privado. Entonces, claro, su nacionalismo que consiste en bandera y palabras, pero no en la economía, en absoluto. El Estado les estorba, claro, como les estorba siempre a los ricos. Es que el Estado es lo que hace que tengamos derechos, y los derechos son cesiones obligadas que tienen que hacer los ricos. Esto es así. Había pedido la palabra José Luis Marrón. ¿Alguien más? Muy bien. Lo del miedo lo traduje por inquietud. Porque miedo igual es muy fuerte, pero inquietud es decir, moverse, como digo, entre zombies, entre algo que no entiendo, que es potencialmente peligroso, lo siente el de arriba y el de abajo. Por eso el de arriba ya no se conforma solo con ser el de arriba, quiere exclusión. Quiere que le quites del medio todo esto que perturba. O sea que la respuesta a la pregunta principal que hacías es sí, estamos en un momento que no se ve el futuro y ni se percibe claramente el presente. Eso está claro. Bueno, José Luis, adelante. Sí. Buenas tardes. Buenas. Bueno, no sé si la pregunta entra un poco tangencialmente en lo que ha sido el fundamento de tu estupenda intervención de hoy, pero bueno, lo voy a decir en tu condición, no solo de lingüista, sino de comunicador y de politólogo, lo que me da, digamos, base para preguntarte. Me refiero al año 23 como año electoral, muy esquemáticamente. Yo tengo la impresión de que la batalla electoral se va a plantear en dos vectores fundamentales. Uno que podríamos llamar el vector de las políticas públicas y otro el vector de las identidades. Identidades en el sentido del que el periodista y comunicador Ezra Klein, en su libro Polarización, digamos, expresa. Identidad ideológica, identidad afectiva e identidad social y territorial, más la interacción entre todas las identidades. Eso. Este planteamiento, ¿te parece más o menos que puede ser, está cerca de lo que puede ocurrir en la realidad de esta batalla electoral? Perdón, hacemos lo mismo que antes. Sí, damos sí. la palabra a Carlos. Sí, claro. Bueno, pues ¿Qué tal, Carlos? enhorabuena por tu interesante exposición, ¿no?, sobre parte del contenido del libro y bueno, quería plantearte solo una pregunta que está ahora también bastante de actualidad. Es que, por ejemplo, hay un sujeto, Putin, ¿no?, cuya ideología para mí es de extrema derecha, pero dejando al margen sus planteamientos ideológicos, me quería referir a su labor propagandística a nivel global para fomentar otros movimientos de extrema derecha o bien para fomentar pues cuestiones que sean divisivas en distintos países. Por ejemplo, aquí ha apoyado mediante bots, millones de bots, mensajes falsos, cuando estalló en su pleno apogeo el conflicto de Cataluña, y en otros sitios también utiliza estas plataformas masivas de desinformación para
bueno, pues intervenir en procesos electorales, naturalmente, pues siempre a favor de opciones de extrema derecha o próximas, ¿no? ¿Tú qué crees? ¿Que esto es por su ideología, bueno, pues para mí, de extrema derecha, o es más allá de su ideología para sembrar división entre las democracias y pues ponerlas en peligro, ¿no? Gracias. Perdona, habías dicho, el anterior interviniente, habías dicho que los dos polos serían la identidad y el otro, ¿cuál era? Sí. Sí. No, decía Sí. que si estabas en este momento, podemos interpretar que la batalla Sí. geopolítica y electoral que se avecina en este año con dos citas electorales se va a polarizar, Sí. otra vez nos va a hablar de polarización en dos vectores. Uno el de las políticas públicas Esto sí, vale. Sí. y otro el de las identidades, entendido identidades no en un sentido reduccionista, sino identidad ideológica, identidad afectiva, identidad territorial, como Ezra Klein en su libro de polarización expresa, creo que con una clasificación con bastante sentido. ¿No crees que este va a ser, va a definir de alguna manera los vectores en este campo de batalla? Sí, de vamos, las dos sí, tradiciones? sí, a ver, lo que pasa es que no todo el mundo va a querer lo mismo. Vamos a ver, aquí, cuanto más pesen las políticas públicas y menos los planteamientos identitarios, mejor para la izquierda, entiendo yo. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Uno, porque lo que tiene que hacer, lo que tiene que poner en valor la izquierda, porque toda la izquierda que pueda tener representación va a reivindicar el papel del gobierno o su papel dentro del gobierno, va a ser así, pues va a tener que ser, van a tener que jugar fuerte por estas políticas públicas, vamos a decir, de escudo social, de subida del salario mínimo, de contención de la desigualdad, digo contención, aunque haya aumentado, del papel de Pedro Sánchez tendrá que hacer valer su papel en Europa, el peso que cogió España dentro de Europa. Cuanto más se hable de esto, mejor. Cuanto más vayamos hacia la identidad, peor. ¿Por qué? Porque por ejemplo, una cosa que está perjudicando a Podemos sin Yolanda Díaz, vamos a decir Podemos en los últimos procesos electorales, es que Podemos es el partido político menos capaz de conseguir apoyo de gente que no se identifique con su ideología. Es decir, el que no se siente de izquierdas y de más izquierda que el PSOE no vota Podemos. Mientras que al PSOE lo va a votar mucha gente que se considera de derechas. Y a Vox lo van a votar mucha gente que no se considera de extrema derecha. Entonces, quiero decir que cuanto más identitario sea el voto, peor, porque la izquierda siempre necesita convencer a más gente de la que piensa como ellos. Esto, luego se pervirtió el término, pero esto es lo que quiere decir transversalidad. Entonces, si para que la gente me apoye en la educación pública necesito convertir al socialismo a la mayoría de la nación y luego ya vendrá la educación pública, mal voy. Necesito convencer a la gente. Entonces interesa que no sea identitario. Luego, ¿qué ocurre? Si se disparan las identidades de otro tipo, las que más van a pesar van a ser la identidad unionista, es decir, ya vale de atacar a España, de desmembrar a España, esa va a ser fundamental, y ya vale de tanto gay, tanto trans. Entonces, ese juego de identidades perjudicaría mucho a la izquierda. ¿Qué perspectivas veo yo? Yo soy razonablemente optimista, porque creo que en este momento la mayoría de la gente que le preguntas, a la mayoría de la gente de izquierdas que le preguntas qué vas a votar, realmente no lo sabe. Y los instrumentos demoscópicos ahora mismo no detectan, porque a la hora de la verdad sí van a votar, muchos sí van a votar. Si Pedro Sánchez, y esto no es ni bueno ni malo, es lo que hay, Pedro Sánchez es el más listo de la clase. Y lo infravaloraron muchas veces. Susana Díaz 2 veces, Felipe González 2 veces, Pablo Iglesias, Rajoy, Rivera, y a todos se los merendó. Y tiene una intuición demoscópica bastante grande, está arriesgando mucho en Cataluña, pero él quiere jugar la baza de Cataluña pacificada. Eso por un lado. Por otro lado, si Podemos y Yolanda Díaz se entienden,
y no entendería que no se entendieran, por una razón. Yolanda Díaz no puede ir a ningún lado sin el motor de Podemos, como dice Iván Redondo, eso está clarísimo. Si alguien le está haciendo creer a Yolanda Díaz que puede ir al margen de Podemos, la está engañando. Yolanda Díaz necesita Podemos, pero Podemos no tiene un líder. No tiene organización. No tiene, no, claro. Punto, no se puede. Eso o sea, el alma de lo que sea que lidere Yolanda Díaz tiene que ser Podemos. Y Podemos no tiene un líder como Yolanda Díaz, porque Yolanda Díaz confluye en cosas que son raras. Quiero decir que un izquierdista se presente y que su hoja de servicio sea una gestión muy respetada. Cuando ocurrió eso, porque quiero decir, lo que pesa siempre con la izquierda es que es utópico, no me fío, esos no saben manejar el aparato del Estado. Y ahora resulta que llega una líder cuyo carisma o cuya ascendente es por su gestión en el Ministerio de Trabajo. Tiene una pata bastante sólida en la izquierda, digamos, obrerista sindical, es bastante, digamos, procede de ahí. Tiene una pata en el izquierdismo más urbano, más vanguardista, de feminismos, etcétera, etcétera. Y tiene un punto de saber estar que conviene a las circunstancias. En otras circunstancias le convenía a la izquierda la provocación. Pablo Iglesias era perfecto. Pero ahora no es momento, la izquierda no puede provocar. Y Yolanda Díaz tiene buena intuición sobre cómo torear todas estas cosas de ultraderecha. A ella no la torean, en ningún caso. Entonces, Podemos tiene que entender que sin Yolanda Díaz le va a ocurrir en estas elecciones lo que le está ocurriendo en las últimas, que va a seguir bajando. Y Yolanda Díaz tiene que entender que sin Podemos no va a ningún lado. Supongamos que una y otra que entienden esto. Supongamos que van juntos. Porque cuidado que Yolanda Díaz puede succionar a muchas otras cosas, Compromís, Más País, etc. Bueno, ya veríamos lo que pasa. Ya veremos lo que pasa, pero puede que pesen más los elementos de gestión pública que los elementos identitarios. Porque date cuenta que la derecha siempre va a querer llevar la cuestión a la cuestión simbólica e identitaria. Y luego hay un enigma que no sé si están teniendo en cuenta, que es qué va a pasar con España vaciada. Que eso es un comodín, con muy pocos votos se tiene mucha representación y es un comodín que no se sabe por dónde va a salir. No apunta bien, me parece eso. Claro, Teruel existe, fue un caso. Soria ya es otro. Por ahí ya veremos a dónde vamos, ¿no? La otra pregunta ya se me olvidó, era... Putin, sí. Putin. Vamos a ver, Putin no tengo ninguna duda de cuál es su ideología. ¿Qué querría Vox que ocurriera? ¿Cómo querría Vox España? Exactamente como Hungría y como Putin. Lo que quieren es un sistema que de facto es una dictadura, aunque la morfología del sistema parezca democrática. El correlato ideológico de Putin es Vox. Y claro, el problema es que como es de Rusia, y Rusia en el imaginario colectivo está asociada al comunismo, de hecho cuando invadió Ucrania, ahí estaba Tony Cantó, yendo a la Puerta del Sol contra el comunismo, el pobre, iba nada menos, pero está claro que ese es el correlato. Yo creo que en Putin pesan muchísimo más los criterios geopolíticos que ideológicos. Por eso cuando dije antes que la Unión Soviética, el Imperio Soviético ya no está y por lo tanto desapareció ese elemento que hacía viable cualquier revolución, no es que no haya imperios, está el chino, está el ruso, pero ya no juegan a eso. China no quiere países que sean como él ideológicamente, quiere países que estén en su parte, en su bando. Los intereses son puramente geopolíticos. Y Putin está jugando evidentemente a todo lo que sea disruptivo en Occidente constantemente y en Estados Unidos también. Esto tuvo mucho que ver con el triunfo de Trump. En el caso de Cataluña también es que hubo en los independentistas algunos infelices aprendices de brujo, porque creyeron, claro, Cataluña independiente, ¿quién la protege? Ejército no hay. Y luego que al final el juego siempre es internacional. Cataluña no va a ser nunca independiente mientras internacionalmente no se reconozca tal cosa. Y no va a ser independiente como internacionalmente se reconozca. Es decir, como diga Francia y Alemania que aceptan la independencia de Cataluña, da igual que el gobierno español se ponga para arriba que para abajo. Va a ser así. Entonces, ¿qué ocurre? Que dentro de ese juego se metieron en algo que les queda muy grande, que es nada menos que la política exterior rusa. Y también ahí se los comió Putin, pero bien.
Quiero decir que la presencia de Rusia tiene que ver con esto. Ahora, sobre las motivaciones de Putin, son geopolíticas. Y lo que está pasando ahora en Europa es pura geopolítica. Lo de Sánchez con el Sáhara es pura geopolítica. Sánchez está en un alineamiento tan estricto con Estados Unidos como llegó a ser el de Aznar. En vez de ese histrionismo de Aznar, jugó de otra manera. Y para estar aliado con Estados Unidos, teniendo en cuenta cómo se va a modificar el mapa de la energía, tienes que estar con Marruecos. Y para estar con Marruecos tienes que estar contra el Sáhara. Pagas el precio de Argelia, pero Argelia está bajo la influencia rusa. Y luego tampoco sabemos qué es lo que Marruecos sabe a través de Pegasus. Algún día lo sabremos. Pero todos estos son movimientos geopolíticos que ahora mismo están muy... Y cuando digo geo, al latino que es geógrafo, me hace mucha gracia. Muchas de las columnas de Enrique Juliana se basan en mapas. Dice, ahora mismo en la política internacional hay que abrir el mapa porque ahí está todo en el mapa. Y ahora mismo es este el juego. Y es un juego, y cuidado, China está jugando eso también. China hace mucho tiempo que, además, me dijo una vez en inglés que era algo que incluso la prensa británica intentaba no silenciar, que hizo ataques a ministerios británicos, ataques informáticos, bueno, de los que podrían costar, si no una guerra, un rifirrafe fuerte. Lo de Hong Kong sigue ahí. Sí, dentro del nacionalcatolicismo y el exacerbar la identidad de la nación española, hay una serie de historiadores, como por ejemplo la obra esta, el mamotreto que tuvo nada menos que más de 30 ediciones de Roca Barea, Imperiofobia, que fue magníficamente contestado por el ensayista Villacañas, que realmente, ¿cómo puede ser que haya vendido la idea? Porque toda esa obra destila pues un identitarismo que, bueno, como suele apuntar a que la nación española existe desde hace milenios y tal. Se carga la reforma de la Iglesia, se carga el humanismo, se carga la Ilustración, se carga un montón de cosas, vamos, se carga el protestantismo, todo. Hay realmente algunos historiadores, aparte de algunos que conocemos, que la mayoría son británicos, que puedan dar una visión alternativa a esa, de contrapeso a esa visión histórica identitarista y nacional católica. Por ejemplo, aparte de de Ángel Viñas, efectivamente, se está realmente contrarrestando esa visión tan identitarista y ridícula y patriotera que dan algunos historiadores. Ya no menciono a otros que, en fin, como el Pío Moa y los santos, que eso ya no merecen siquiera el nombre. Se está realmente contrarrestando ese discurso tan ridículo. Creo que... Ah, sí, perdón, ¿puedo? Sí. No, puedes contestar. Puedo. A ver, varias cosas hay. En realidad ya se sabía suficiente de historia para saber que esto de Roca Barea es una memez, todo ello. Pero yo trataría el libro de Roca Barea no como un libro de historia, sino como propaganda, y lo combatiría en términos de propaganda. Entonces, es el típico caso en que el esfuerzo de un historiador por desmantelar todo eso, lo único que hace es darle el estatus que no tiene. De nuevo acudo a los marcos. La extrema derecha es negacionista. La extrema derecha siempre va a pretender que lo que diga del descubrimiento de América Nacho Cano tenga la misma jerarquía que lo que diga un historiador. En eso consiste el negacionismo, en negar la validez de la ciencia, negar la validez de las fuentes de conocimiento, porque claro, yo de todo lo que sé, ¿cuánto podía demostrar aquí? ¿Cómo puedo yo demostraros que la Tierra es redonda? Al final siempre tengo que acudir a cosas que vi en la tele o que leí en libros de gente que me puede estar manipulando. El negacionista siempre lo puede hacer. Entonces solo se puede dar crédito a la Roca Barea desde el negacionismo. Entonces, en vez de entrar en todo lo que dice, yo, digamos, desde el punto de vista de la propaganda, lo que diría, eres facha y por lo tanto negacionista, y claro, ¿qué vas a decir? Iría por ahí. Y luego, todo lo que tiene que saber la gente respecto de todo eso que habla del imperio, es que todo el mundo entiende lo que es un anacronismo. Y una vez ejemplificaba con la Constitución de Cádiz.
Claro, si yo dijera que la Constitución de Cádiz es horrible porque es machista, porque no deja votar a las mujeres, estaría cometiendo un anacronismo, porque estoy llevando categorías actuales al siglo XIX y para la época era una Constitución progresista, ¿vale? Pero peor que el anacronismo es el inverso, es pretender que, como la Constitución de Cádiz no dejaba votar a las mujeres, pues quitemos el voto a las mujeres y volvamos a ese momento. Esto es más estúpido. Pues bien, yo no voy a criticar, si que nos queremos poner así. Durante mucho tiempo se pensó que lo de conquistar territorios era grandeza. Ahí está Julio César, ahí está Alejandro Magno y bla, bla, bla. Vale. Es un anacronismo decir que es una actividad horrible y cruel. Vale. Pero peor es el inverso, porque hace ya mucho tiempo que Naciones Unidas, no la izquierda progre, no los listillos, Naciones Unidas, hace ya mucho tiempo que estableció que el colonialismo era una atrocidad, que ir a zonas habitadas y quitar a la gente lo que tiene y someterlos era una atrocidad. Entonces, claro, vender aquí ahora las gracias del Imperio Español, pues es anacronismo inverso. No voy a pedir perdón a México porque eso sería un anacronismo. Ahora, que me vengan a reivindicar el colonialismo español es anacronismo inverso. Y no hace falta hablar más de Barea que esto, porque todo lo demás es casi es insultar a los historiadores. Que además esta mujer, pocas veces me hace gracia Pérez Reverte, pero mira, cuando se metió con ellas, que me gusta mucho que se peleen entre ellos, pues sí, estuvo bien, ¿no? Estuvo bien porque claro, es que Roca Barea no tiene conocimientos, tiene desparpajo. Y la extrema derecha pretende convencerte de que es lo mismo. De hecho, algo muy importante de lo que tienen convencidos a los suyos, vamos a decir, cuando estás hablando con un facha, es que no es que sean ignorantes, es un nivel superior a la ignorancia. Porque un ignorante puede ser alguien que no tiene datos o que tiene datos equivocados y no lo sabe. Pero es que el facha está convencido de que no hace falta tener datos para tener las ideas claras. ¿Qué necesito yo saber de las 13 rosas para tener clarísimo lo que eran las 13 rosas? Entonces es la ignorancia esférica, ¿eh? Es la que más. Entonces, claro, si tiene desparpajo, ¿para qué necesita conocimientos? ¿No? Bien, antes de cerrar el acto, Kiko quiere, como siempre, hablar y hablar el último. Eso, tener la última palabra. Bueno, yo creo que primero felicitar a toda la mesa y especialmente a Enrique del Teso por esta exposición tan sencilla y oportuna. Gracias, porque tu ensayo es una buena herramienta para contemplar el panorama que tenemos delante. Y nos va a ayudar a todos los que lo leamos, y todo lo que has expuesto aquí va a ayudar a que efectivamente a intentar, sobre todo en este momento realmente, yo creo que globalmente la prioridad que hay que defender es la democracia. Esa es la prioridad fundamental que hay que defender. Y creo que las ideas que has soltado aquí del Teso y la mesa, yo creo que van en esa línea y muy acertadamente. Muy bien. Entonces yo quiero presentaros el próximo acto que vamos a hacer aquí también en la Casa de la Huelga con otro tema también interesante. Es un servicio que es de los más importantes que tenemos globalmente y, como se ha defendido aquí, el tema de la sanidad pública. Bien. Va a venir Concepción Saavedra Reino, que es la directora gerente del SESPA, a explicar el presupuesto del SESPA del 2023. El título es El presupuesto del SESPA 2023, una apuesta por la inversión en salud. Y, bueno, la presentación de la directora la va a hacer, y la glosa la va a hacer en este caso Bernardo Fernández, que es gerente del área sanitaria de Naló. Y la presentación la va a hacer Amelia Llaneza, que es vicepresidenta de Cauce Naló. Bien, dice algunas de las ideas que va a decir Concepción. Dice que el presupuesto de salud para el 2023 es un compromiso claro con la salud de los ciudadanos y ciudadanas de Asturias y nos permitirá atender la demanda asistencial con la calidad y seguridad e innovación, siendo eficiente presupuestariamente. Se caracteriza además por dos líneas definidas. Dice, el capítulo dedicado a personal, nuestros profesionales y a la inversión, siendo el presupuesto para la mayor
de toda la historia del servicio de salud. Y además hay otras dos líneas prioritarias, que es una en salud mental y la otra el fortalecimiento de la atención primaria. Pues bueno, estas ideas del presupuesto que nos va a comentar Saavedra nos van a situar efectivamente en el momento en que estamos y ver efectivamente las posibilidades con el presupuesto mayor sanitario que hay en la historia de Asturias, lo que podemos hacer, que por lo menos tenemos ese recurso y esas propuestas que ella nos va a hacer. Pues nada, esto es lo que os quería comentar y gracias por eso. Y ahora damos el próximo viernes, el día 3. Bien, entonces, si...